Hola, buenas. En este caso vamos a realizar a continuación la presentación de seguridad en redes inalámbricas o también denominadas Wi-Fi. Esta presentación ha sido realizada por Gonzalo Álvarez y Pedro Pablo Pérez. Los dos son investigadores del CSIC y expertos en seguridad informática. Esta presentación va orientada a estudiar de alguna forma la infraestructura, la topología de las redes Wi-Fi y a ver de qué forma nos pueden atacar o en concreto la seguridad que presentan estas redes. El contenido de esta presentación es, primeramente veremos un punto de introducción, posteriormente pasaremos a ver la topología que pueden presentar las distintas redes inalámbricas. En el siguiente ya veremos consideraciones de seguridad, en concreto las debilidades de web, porque lo que nos interesa realmente es ver qué debilidades presentan las redes Wi-Fi. Veremos también ataques generales que se pueden realizar o que realizan de forma prácticamente a diario a las redes Wi-Fi y configuración segura de una red Wi-Fi o también denominada WLAN. Vamos a ver ahora, como introducción, todos los estándares que se han desarrollado a lo largo del tiempo, en los últimos 10, 12 años aproximadamente, en materia de redes Wi-Fi. Pero también veremos los rangos de operación que tiene cada uno de los estándares, los nombraremos. Luego, si alguien quiere algo más concreto, pues puede recurrir a un buscador, a Google, a Internet en concreto, para poder ampliar conocimientos. Y los beneficios que nos presentan las redes Wi-Fi. Los estándares que tenemos, los más conocidos, son los que se muestran en este momento, el 802.11b, el A y el G. Todas las tarjetas Wi-Fi que hoy en día se comercializan cumplen el G y también el M. De todos estos parámetros de popularidad, velocidad, coste, frecuencia de funcionamiento, el rango, el acceso público, la compatibilidad, lo que realmente nos interesa sería la velocidad y también el rango en el cual pueden trabajar. Hoy, conforme está trabajando realmente es con 802.11n, que ya se pueden conseguir velocidades de 540 megabits por segundo. Aquí tenemos una tabla con todos y cada uno de los estándares que hay en este momento desarrollados en materia de redes Wi-Fi, todos ellos bajo IEQO 802.11, que es el estándar reconocido por IEQO para todo lo que es el tema de transmisión inalámbrica. Los beneficios que nos aportan las redes inalámbricas, bueno, pues tienen un fácil despliegue, no necesita ningún tipo de infraestructura de cableado, una fácil movilidad desde cualquier dispositivo móvil, como un portátil, una PDA, cualquier dispositivo que tenga conectividad Wi-Fi, podemos conectarnos al punto de acceso más cercano y evidentemente la reutilización, no es como el cable que una vez que se retira el cableado tenemos que rehacer, tenemos que grimpar de nuevo los extremos. Aquí en este caso no hay ningún tipo de material, es el medio realmente, el aire, quien transmite lo que son las ondas. Otro beneficio que tenemos es el bajo coste, realmente es barato. Hoy en día un adaptador Wi-Fi USB lo tenemos ya por alrededor de 12, 15, 20 euros en lo máximo, y tarjetas inalámbricas para pincharlas en PCI, en placa base, pues perfectamente nos puede costar no mucho más de 20, 22 euros. Realmente el coste es bastante más bajo que si dijéramos de desplegar una infraestructura en cableado. Y la simplicidad de trabajo, evidentemente, siempre debe tener un punto de acceso si queremos trabajar en modo infraestructura, que posteriormente comentaremos, o bien en modo ad hoc, que también lo comentaremos posteriormente. Las topologías que nos podemos encontrar en las redes Wi-Fi. Bueno, aquí tenemos una red cableada, una LAN, Local Area Network, al cual está conectado pues, un ordenador sobremesa, un portátil, está también una impresora que tendrá su conexión a red. Tenemos un punto de acceso y este punto de acceso nos proporciona un ámbito, un ámbito de conectividad Wi-Fi al cual se conectan pues, PDAs, portátiles, incluso algún otro sobremesa, y la conectividad que nos proporciona es que de cualquier máquina que está conectado a la red Wi-Fi se puede acceder a cualquier máquina de la cableada, ya que están unidos por medio del punto de acceso. Las redes en modo de infraestructura. Bueno, tenemos dos modos de funcionamiento a nivel Wi-Fi, uno que es el modo de infraestructura y otro que es el modo ad hoc. Modo de infraestructura es cuando tenemos un punto de acceso, es decir, un elemento que crea una red, el cual tiene una serie de características, como por ejemplo el ID, el identificador de la red. Se pueden utilizar también para extender una red LAN, como hemos visto en el esquema anterior. El punto de acceso sería el puente entre la LAN y las estaciones inalámbricas, tal y como vemos en la diapositiva anterior.
punto de acceso sería la puerta de enlace entre la red cableada LAN y la WLAN. Cada red crea cada punto de acceso crea una red que es identificada por su SSID, su identificador, es decir, un nombre, de tal forma que cuando hacemos una búsqueda de redes de cualquier dispositivo inalámbrico y nos aparece el SSID que queremos, nos podemos conectar a él. Todo el tráfico pasa a su través, con lo cual se puede monitorizar el tráfico de la red inalámbrica o incluso de la red cableada hacia la inalámbrica y viceversa, si el punto de acceso tiene herramientas para poderlo hacer. También tenemos la posibilidad de extender el ámbito de trabajo del punto de acceso, enlazando distintos puntos de acceso, de tal forma que vamos aumentando la posibilidad de que una estación de trabajo, bueno, pues conforme va desplazándose, se vaya enlazando con distintos puntos de acceso, es lo que se llama el roaming, un término también de alguna forma extendido en el tema de la transmisión o de la comunicación vía celular o móvil. Todos los puntos de acceso, igual que los routers, tienen una interfaz para su configuración y bueno, desplegando varios se puede cubrir un gran área, lo que he comentado anteriormente. Podemos instalar distintos puntos de acceso, podemos ir enlazándolos vía Wi-Fi y de esta forma el área de trabajo se amplía. Como estaciones pues podemos tener, por ejemplo, PCs, portátiles, PDAs, con videoconsolas que contengan Wi-Fi, como por ejemplo la Wii, televisores que hoy en día también llevan Wi-Fi o incluso tienen la posibilidad de instalarle un USB para Wi-Fi. Y luego tenemos otra forma de trabajo de las redes inalámbricas, que es modo ad hoc. Modo ad hoc es que un ordenador activa la Wi-Fi y se conecta con otro de forma directa. No hay un punto de acceso, como podéis ver, sino que la conectividad entre las distintas estaciones es de forma directa. No tiene ningún controlador central, ni punto de acceso. Está formada directamente por las estaciones. No tienen acceso a ninguna otra red nada más que a la red Wi-Fi que ellos mismos crean. Y para acceder a Internet, una estación por lo menos deberá de estar conectada a Internet y compartir, evidentemente, su conectividad a Internet, lo que supone que esa estación tendrá dos interfaces de red, uno Wi-Fi hacia la red ad hoc y otro hacia la red cableada, en este caso de Internet. Ya adentrándonos en el mundo de la seguridad, Wi-Fi, lo primero que nos planteamos es el protocolo web, que tanto es conocido, que tanto es el que viene de forma predeterminada, configurada en la mayoría de los puntos de acceso, routers que nos proporcionan las empresas que comercializan acceso a Internet. El cifrado web, todas aquellas redes que están cifradas web, todo el tráfico es accesible a un atacante. Es un sistema de seguridad bastante podríamos decir, cojo a nivel de seguridad. Al principio sí que era seguro, pero en cuanto salió y se comercializó, evidentemente los hackers intentaron de alguna forma reventarlo y de forma rápida se revienta hoy en día con aplicaciones como por ejemplo el WinnerCrack. ¿Qué nos proporciona el sistema web? Autentificación, confidencialidad y la integridad. ¿Qué es la autentificación? Es un sistema para que los usuarios se puedan identificar hacia lo que es la red Wi-Fi. La confidencialidad es que la información tan solo debe ser accesible únicamente por aquellas personas que son autorizadas. Si a esa información accede a alguna persona que no es autorizada, significa que el sistema de seguridad no cumple el método de la confidencialidad, el criterio, el requerimiento de confidencialidad. Y luego tenemos la integridad, y es que la información debe mantenerse íntegra, no debe de poder ser modificada por nadie, por ningún atacante. Web en concreto no consigue ofrecer ninguna de estas tres herramientas, de estos tres requerimientos, ni la autentificación, ni la confidencialidad, ni la integridad de los datos. Aquí tenemos una tabla que intenta resumir los distintos sistemas de autentificación en web, la criptografía, el 802.11 sistema de autentificación, el SSID. Echarle un vistazo. Aquí tenemos de alguna forma cómo funciona el sistema web, el sistema de encriptado web. Tenemos un punto de acceso, tenemos una estación inalámbrica que se intenta conectar al punto de acceso y aquí tenemos en una línea de tiempo considerada desde la parte superior hacia abajo
todo el protocolo que supone el cifrado web. Bueno, lo primero que hace la estación de trabajo es pedir una autentificación hacia el punto de acceso. El punto de acceso lo que hace es generar un número aleatorio para, en este caso, otorgárselo a la estación de trabajo que se quiere conectar a él y se lo envía a la estación de trabajo. La estación de trabajo encripta ese número generado de forma aleatoria con un algoritmo RC4 y le responde al punto de acceso. Y el punto de acceso lo que hace es desencriptar la respuesta que le ha dado de alguna forma la estación de trabajo y confirma el acceso, en este caso la conectividad. Todo ello haciendo uso de una palabra clave, que es la palabra clave web. Aquí tenemos el tema de la confidencialidad. En la anterior era la autentificación, la confidencialidad. Tenemos también en la parte derecha el punto de acceso, en la parte izquierda la estación de trabajo. Tenemos el tema de los bits que se utilizan para la generación de las claves seguidas por el algoritmo. No vamos a pasar ahora a explicar todo el algoritmo, simplemente os voy a hacer notar que la confidencialidad de los datos tampoco puede ser o tampoco es proporcionada por web, ya que se basa todo el sistema de encriptado de los datos se basa en una única clave web, y esa clave web, con los algoritmos que tenemos hoy en día y aplicaciones o herramientas, se puede de alguna forma esnifar la red Wi-Fi y extraer de forma muy rápida y en cuestión de segundos la clave. Una vez que el atacante sabe la clave, ya puede perfectamente meterse a la red y empezar a capturar datos, con lo cual la confidencialidad no se cumple, ya que los datos pueden ser accesados por cualquier atacante, cualquier persona que sepa la clave web. Aquí tenemos cómo funciona el algoritmo RC4, que es el algoritmo de encriptación que utiliza web. Es simétrico, utiliza la misma clave para cifrar y para descifrar, lo cual supone un gran problema, ya que sabiendo la clave podemos tanto cifrar como descifrar, pero lo más importante, los datos que circulan por la red Wi-Fi. Y de todo lo que nos proporciona RC4, que ha sido desarrollado por los laboratorios RSA, lo más importante es eso precisamente, que sea simétrica la clave, que sea la misma clave la que se utiliza tanto para enviar, cifrar datos, como para al recibir, descifrar los datos. La integridad en web, recordamos, ya que lo hemos comentado hace un momento, que la integridad es la necesidad de mantener los datos intactos, que no sean alterados. En este caso se utiliza un CRC, un código de redundancia cíclica, por cada una de las tramas o de los paquetes que se envían. En este caso es un CRC de 32 bits. Se calcula por cada uno de los paquetes o trama transmitida. Se rechazan aquellos paquetes cuyo CRC no coincida con en este caso con el CRC utilizado al enviarlo, y no depende del vector de inicialización. En esta presentación, como podéis ver, estamos utilizando términos que se suponen ya conocidos por el lector o por el que está, en este caso, visualizando el vídeo, ya que bueno, es una presentación que no está destinada a estudiar en profundidad las redes Wi-Fi, sino simplemente a aclarar y a expandir de alguna forma los conocimientos previos. Los problemas del web, tenemos aquí el uso de claves estáticas, no existe ningún mecanismo de gestión de claves, se comparte la misma clave entre numerosos usuarios. De hecho, cada usuario que se quiera conectar a una red Wi-Fi encriptada o cifrada con web, simplemente con saber la clave ya se puede conectar, y se genera mucho tráfico, lo que permite su análisis. Es una red, es un sistema de encriptación que genera mucho tráfico, muchas tramas, no todas de ellas de datos, sino muchas de ellas de control, lo que significa que al atacante le va a ser mucho más sencillo capturar datos para poder, a partir de ahí, extraer la clave web. Problemas de web, seguimos con ellos. El vector de inicialización forma parte de la clave web. El vector de inicialización es una de las primeras tramas que se envían y que es usada por todo el algoritmo de encriptación y forma parte del propio web, con lo cual, simplemente capturando la clave web podemos ya tener conocimiento del vector de inicialización. No existe ningún tipo de control criptográfico de la integridad, tal y como hemos comentado anteriormente. La configuración predeterminada es bastante débil, los valores por defecto de los fabricantes suelen excluir la seguridad para facilitar el despliegue. La autentificación de la estación no es del usuario. ¿Qué significa esto? Que la clave web, cuando una máquina se intenta conectar a una red Wi-Fi,
se configura en la propia estación de trabajo, ya sea PDA, sea PC, sea portátil. No es un sistema de autentificación propio del usuario. Para ello tenemos distintas herramientas, como por ejemplo montar un servidor radios dentro de una red Wi-Fi, en la cual ahí sí que se autentifica el propio usuario. Y la autentificación es unidireccional. El cliente no autentifica al punto de acceso, sino que el punto de acceso autentifica al cliente. Con lo cual nos podemos conectar a un punto de acceso y no vamos a saber nunca ese punto de acceso qué características tiene, si es un punto de acceso que está ahí colocado por un atacante que nos posibilita el acceso a Internet para alguna finalidad no correcta. Las mejoras que se pueden producir en web y que han derivado de otro tipo de protocolos, como por ejemplo el VPA. Bueno, pues aquí tenemos la privacidad, autentificación y la integridad no es cumplida por web. En el año 2003 la privacidad y la autentificación ya se cumple con el protocolo VPA, que es lo que comentaba hace un momento de montar un servidor radios, en el cual bueno, pues cada usuario se autentifica frente a una máquina, una tercera máquina, que es quien valida. Y en el año 2004, el 802.11i, pues mejora evidentemente lo que es VPA con las mismas herramientas. Ahora ya pasamos a ver qué ataques se pueden producir frente a las redes Wi-Fi. Ya sabemos que web de alguna forma es bastante vulnerable. Los ataques pues, pueden ser de dos tipos, pasivos y activos. Los activos son aquellos que van destinados a realizar un cambio en la información, mientras que los pasivos son simplemente bueno, pues, para escuchar, para visualizar lo que va por la red. Para realizar ataques pasivos tenemos, por ejemplo, la técnica del sniffing o un simple análisis de tráfico y herramientas que permiten realizar estos procesos, como por ejemplo el Wireshark, que es el antiguo FReal. Y como ataques activos podemos entender, por ejemplo, la suplantación de identidad, la reactuación, la modificación de datos, la denegación de servicio. Esta es una de las técnicas que más se suelen utilizar, que es el word driving o el word chunking, que consiste en con un coche, con una serie de radares Wi-Fi, recorrer calles e ir almacenando todas las redes Wi-Fi abiertas o con encriptado web que vayan encontrando. Todo eso se va almacenando en un mapa web, en un mapa GPS, con lo cual, bueno, en cualquier momento el atacante puede ir a la zona y hacer uso de cualquiera de las redes. Los requisitos: un coche, un portátil con una tarjeta inalámbrica y un receptor GPS. El coche para recorrer, el portátil para ir captando las distintas redes y el receptor GPS para ir almacenando todas aquellas redes, como podemos ver aquí en el esquema. Todos los puntos verdes serían redes abiertas o con web que se han ido encontrando a lo largo del trayecto que se ha realizado con el coche y con el portátil. Como ataques pasivos ya hemos comentado el sniffing y el análisis de tráfico. El tráfico de redes inalámbricas puede espiarse con mucha más facilidad que una LAN. Basta con disponer de un portátil con una tarjeta inalámbrica. No todas las tarjetas inalámbricas, también hay que decirlo, sirven, se pueden utilizar para lo que es un sniffing, un análisis de tráfico. Tienes una tarjeta inalámbrica que se pueda poner en modo promiscuo, es decir, que capture o se quede todos los paquetes aunque no vayan hacia su dirección MAC. El tráfico que no haya sido cifrado será accesible para el atacante y el cifrado con web también. Y luego tenemos el análisis de tráfico, que el atacante obtiene información por el mero hecho de examinar el tráfico y sus patrones. A qué horas se encienden los equipos, cuánto tráfico envían, durante cuánto tiempo, es decir, sacar de alguna forma datos estadísticos. Más herramientas, en este caso juegos para hackers. Aquí tenemos una colección de antenas para ampliar el radio, para ampliar la potencia de captura de paquetes Wi-Fi desde nuestro domicilio. Más juguetes. No es ninguna leyenda el tema del paquete Pringles, ¿no? El paquete Pringles da la casualidad que el radio del mismo es igual que la longitud de onda de la red Wi-Fi, con lo cual bueno, pues se utiliza también para ampliar de alguna forma el radio de acción o darle más potencia a nuestro portátil y poder capturar redes, ¿no? Aquí tenemos dos utilidades, dos montajes. Tenemos aquí el Network Stumbler, que es una aplicación para snifar la red y a partir de ahí por desencriptar los paquetes y poder extraer la información que contiene cada uno de ellos. Aquí tenemos el FReal, actualmente conocido como Wireshark, que empieza a capturar en modo promiscuo
Repito, para ello tenemos que tener una tarjeta de red exclusiva y que se pueda poner en modo promiscuo. No todas se pueden colocar en modo promiscuo. Y cada uno de los paquetes que se van emitiendo por la red Wi-Fi o por la red cableada, que también puedes utilizar para redes cableadas, van apareciendo teniendo información como dirección IP origen, dirección IP destino, protocolo, protocolo utilizado, y evidentemente se puede analizar todos la información, tanto en modo hexadecimal como en modo alfanumérico que va en el paquete. Como ataques pasivos, activos, tenemos la suplantación, la modificación. La suplantación tenemos, ¿no?, mediante un sniffer, como puede ser el Wireshark, para hacerse con varias direcciones MAC válidas. De esta forma lo que hacemos es recolectar direcciones MAC. Recordemos que la dirección MAC es la dirección física que tiene de forma única cada una de las tarjetas de red, incluidas las inalámbricas, y que son otorgadas por el propio fabricante. Una vez que el atacante se hace con una colección de direcciones MAC válidas, pues puede utilizarlas para distintas finalidades, ¿no? El análisis del tráfico le ayudará a saber a qué horas debe conectarse suplantando a un usuario u otro. Es decir, con esa dirección MAC se puede enmascarar la dirección MAC con distintos paquetes que existen en Internet de forma gratuita, de tal forma que le podemos asignar a nuestra tarjeta de red una dirección MAC que haya en la red y nos podemos conectar a un punto de acceso o a una red con una identidad no correcta, es decir, no una identidad que no es nuestra, sino la de el atacado, ¿no? Luego tenemos la modificación. El atacante puede borrar, manipular, añadir o reordenar los mensajes transmitidos, con lo cual la información o la comunicación deja de ser correcta. Aquí tenemos una herramienta, el EtherCap, que permite hacer la suplantación. Es lo que se llama el Man in the Middle, lo veremos posteriormente en alguna otra presentación. Aquí también tenemos el Cain. El Cain o Abel, es una aplicación que empieza a snifar la red utilizando el sistema del Man in the Middle. Man in the Middle es simplemente colocar la máquina del atacante entre el origen y el destino real, de tal forma que todos los paquetes que envía el origen pasan por la máquina del atacante y el atacante lo reenvía a la máquina de destino, con lo cual queda la comunicación entre origen y destino totalmente camuflada. De esta forma el atacante puede examinar cada uno de los paquetes o tramas y puede extraer información como por ejemplo los usuarios y contraseñas. De hecho, Cain es una de las aplicaciones más utilizadas para extraer los usuarios y contraseñas, como por ejemplo de Hotmail, de Gmail o de cualquier otra aplicación. También tenemos como ataques activos la reactuación, que consiste en inyectar en la red paquetes interceptados utilizando un sniffer para repetir operaciones que habían sido realizadas por el usuario legítimo. Es decir, repetir información, repetir comunicación real. Y luego tenemos la denegación de servicio, y es que el atacante puede generar interferencias hasta que se produzcan tantos errores en la transmisión que la velocidad caiga a extremos inaceptables o la red deje de operar en absoluto. Esta es una de las técnicas más utilizadas por Anonymous, el grupo de hackers que ha realizado ya distintos reventones en distintas páginas web, como PayPal, como Visa, como aquí en España la página de la Sociedad de Autores. Y lo que hace es utilizar una serie de herramientas que son totalmente libres, están en Internet, y con una infraestructura pueden tener unas 1.000-1.500 máquinas atacando a un mismo servidor web, y lo que hacen es, de alguna forma, hacer que ese servidor, su sistema de comunicación, se ralentice de forma que deje de funcionar. Y hasta que se levanta otra vez el servicio, pues puede pasar un tiempo. Eso sería uno de los ataques más comunes que realiza esta gente, ¿no? Una forma de inyectar paquetes, aquí tenemos una aplicación, el Engage Packet, permite inyectar paquetes dependiendo del tipo que queramos sobre una misma dirección IP. Aquí vamos a ver ahora configuración de seguridad Wi-Fi. No existencia clara de un perímetro, facilidad para rastreo, accesibilidad sin acceso físico, por proximidad. Eso realmente es características que tiene la red Wi-Fi, ¿no? No hay una existencia clara de un perímetro, depende mucho de las condiciones meteorológicas, de las condiciones estructurales. Es fácil de rastrear una red Wi-Fi, simplemente con sacar un móvil y hacer una búsqueda de redes, se puede extraer la red Wi-Fi. Y si encima ya tenemos un sniffer para poder snifar redes, aunque el SSID esté oculto, podemos extraer paquetes, ¿no? Se puede cambiar la dirección MAC, como hemos comentado antes, con lo cual pues se suplanta la identidad. También podemos cambiar los valores por defecto, es decir, la clave web, la clave VPA, cualquier otro tipo de clave que se utilice, podemos ir cambiándola de forma periódica y no dejar la misma durante mucho tiempo,
sino ir cambiándola, por lo menos que el atacante tenga que otra vez reanudar su proceso. Otro proceso también para el tema de seguridad Wi-Fi es la autentificación por máquina, 802.1x, por usuario. Por máquina es como se realiza de forma habitual, en este caso hacerlo por usuario, que es cuestión de montar una tercera máquina que contenga un servidor Radius, bien en Windows Server 2008-2010 o bien con una máquina Linux, por ejemplo un hotspot, de tal forma que cuando un usuario se quiera conectar a una red Wi-Fi, el punto de acceso o router consulte la base de datos que tenga un servidor Radius para poder validar el usuario y contraseña que se introduzca de la máquina cliente. Es una buena, para mí personalmente es la mejor opción que tenemos para asegurar una red Wi-Fi, solo que no para un entorno doméstico, sino para un entorno más corporativo de empresa, ¿no? Y luego también tenemos, pues, no utilizar web, sino utilizar VPA o VPA2. Sería también bastante bien. Lo ideal sería 802.1x de servidor Radius más uno VPA2, que se pueden combinar sin ningún problema. El 802.1x Radius lo utilizaríamos para autentificación a la hora de que un usuario se conecte y el VPA2 para el cifrado de información una vez que ya esté la máquina trabajando. También sería interesante eliminar todos los valores predeterminados como el SSID, contraseña de la aplicación de administración, es decir, que conforme recibimos de nuestro proveedor de servicio de Internet, recibimos un router, bueno, pues cambiar todo, cambiar la dirección IP de la red local, cambiar las contraseñas que tenga el propio router para acceder al panel de administración, cambiar el identificador que nos viene por defecto. Yo estoy cansado de hacer escaneos de redes Wi-Fi y ver siempre, aquí en España por ejemplo, Movistar los da con WLAN // y un número, ¿no? Y la gente no lo cambia, bueno, pues conviene cambiarlo desde el panel de administración, al cual hay que cambiar la contraseña como hemos comentado. También interesaría que el cifrado sea cuantos más bits mejor, de 128 mínimo, y cerrar la red a dispositivos ajenos, ¿no? Existe un sistema que llevan los routers que permiten decirle, bueno, qué MACs vamos a permitir que se conecten a nuestra red Wi-Fi, con lo cual podemos introducir las MACs de nuestros ordenadores, los ordenadores que tenemos o los dispositivos que tenemos en nuestra red doméstica, y no vamos a permitir nunca que se conecten un vecino, por ejemplo, ya que su MAC no va a estar dentro del listado. Luego tenemos que utilizar VPA o VPA2, no web, como ya hemos comentado anteriormente, autentificar a los usuarios de manera individualizada, con un radius, ya hemos comentado, y segregar el entorno Wi-Fi, protección VPN o IPS. Significa, bueno, pues de alguna forma cerrar, montar una red privada virtual. Aquí tenemos, de alguna forma, donde se configura el tema del VPA y del TKIP, en este caso la red. Autentificación por cliente, EAP. Aquí hay alguna forma, aunque bueno, esto ya sería cuestión de hacer otro tutorial, otro video tutorial explicando cómo montar un servidor Radius, que dentro del canal de youtube.es/rabueso ya está realizado. La segregación de entornos, colocando firewall, los propios routers que hoy en día nos proporcionan ya llevan su propio firewall. Y las conclusiones que tenemos de toda esta presentación es que las redes inalámbricas no tienen por qué ser inseguras si se configuran adecuadamente. Web no es ya apto para su uso, de hecho se puede considerar que ha muerto. Y el VPA2 de momento bueno, es bastante seguro, sobre todo si lo combinamos con el 802.1x, es decir, la autentificación de usuario. Aquí tenemos las preguntas, si queréis la podéis realizar bajo el foro y comentar, bueno, como he dicho antes, que la presentación ha sido realizada por Gonzalo Álvarez y podéis acceder a su página web en la cual hay infinidad de presentaciones de estas características. Yo simplemente me he limitado a realizar una explicación de la seguridad en redes Wi-Fi. Y con esto ya terminaríamos esta presentación y espero que les haya aportado algo más. Muchas gracias.